Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Continuamos con el estudio de la Biblia. Continuamos con el estudio de los dichos sabios de Salomón. Yo creo que hasta el momento ya tienes un concepto claro de lo que significa la vida, un concepto claro de lo que significa la sabiduría y lo que Dios quiere para tu vida. Si aplicas estos consejos, querido hermano, vas a tener un hogar feliz, vas a ser feliz tú mismo y vas a ser una persona que refleje el carácter de Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 15 que nos corresponde leer hoy del libro de Proverbios, encontramos otros conceptos, algunos se repiten, pero vienen con otra faceta importante también en adquirir sabiduría. Recuerda ese llamado que hace el sabio Salomón al principio de su libro: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. En este capítulo 15 hablaremos acerca de las palabras una vez más, controlar las palabras, saber hablar, saber decir las cosas. Dice el versículo 1, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. Es importante que tú aprendas a controlarte, que tú aprendas a dominar cuando alguien viene a insultarte. Mira, hay algo que se llama las inteligencias emocionales. Tú eres quien defines cómo reaccionar ante cualquier situación. No es la otra persona la que define ni la que decide por ti. Si alguien decide por ti en esa instancia, quiere decir que ese alguien está dominándote, pero tú debes dominarte a ti mismo, dominar tus emociones. Eso se llama inteligencia emocional, le conocen así. Y para entender un poco mejor esto de la inteligencia emocional, voy a ponerte un ejemplo. En el hogar, el esposo llega y dice: voy a hacer enojar a mi esposa. Entonces le colocaré un zapato en la mitad de la sala. Yo sé que ella se va a enojar, dice. Y efectivamente la mujer llega a la casa, encuentra el zapato allí en la mitad de la sala y se enoja, se molesta, se enfada. Quiere decir entonces que el esposo domina a su esposa en sus emociones, porque él es el que define cómo reaccionar a su esposa. Si él quiere que su esposa se enoje, hace algo para que ella se enoje. Si él quiere que su esposa esté bien, entonces hace algo para que su esposa esté bien. Así no deben ser las cosas. Esta esposa no está entendiendo el tema de la inteligencia emocional. Querido hermano, querida hermana, tú eres quien defines cómo reaccionar ante cualquier situación. Si tú llegas a la casa y encuentras un zapato allí tirado, puedes enojarte, pero recuerda lo que dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. Pero te controlas. Sí, tú misma, como tienes inteligencia emocional, como tú misma controlas tus emociones, recoges el zapato, o de buena manera le dices a tu esposo: recoge el zapato, o cualquier otra situación, y así tu esposo se da cuenta que eso no te molesta a ti, no te enfada. Así que tú misma estás controlando. Alguien viene a insultarte, otro ejemplo, alguien viene a insultarte. Tú no debes responder como esa persona te está insultando, porque si tú le respondes a como él te está insultando, entonces esta persona va a venir a dominarte, te está dominando tus emociones, porque eres el que define cómo vas a responder. Y el mejor ejemplo de estos es Jesús. Jesús tenía dominio sobre sus emociones, porque a él lo bofetearon, a él lo insultaron, le escupieron en su rostro, le gritaban, lo ofendían, pero ¿qué hacía Jesús? No respondía, porque él dominaba sus emociones. Él no iba a permitir que los otros lo dominaran y decidieran cómo iba a responder él. No, a ti te pueden insultar, a ti te pueden incluso abofetear, a ti te pueden decir muchas cosas, pero tú, como dominas bien tus emociones, debes controlarte y responder de manera amorosa. Y es lo que dice el sabio Salomón: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tú puedes decir: pero es que esto es imposible, esto es difícil, es imposible. Sí, es imposible sin Cristo Jesús. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo puedes lograr. Recuerda lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pablo dice: el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Te lo repito varias veces para que tú entiendas. El fruto del Espíritu. ¿Qué es un fruto? Un fruto es un resultado de algo.
Si yo siembro un mango, el resultado o el fruto que voy a obtener es mango. Yo no puedo pretender recibir mangos si sembré plátano, porque si siembro plátanos, pues recojo plátanos, pero si siembro mango, recojo mango. Entonces, el fruto del Espíritu, dice Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La persona que está llena del Espíritu Santo, que siembra el Espíritu Santo en su corazón, da como resultado este fruto. Y si tiene al Espíritu Santo en su corazón y tiene paz, aquella persona que viene a insultarle, esta persona llena de paz no le va a responder con insultos tampoco, sino que le va a responder con amor, porque entiende que la blanda respuesta quita la ira. Ahora, otros textos que nos aconsejan. Mateo capítulo 5 versículo 39, Jesús dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Interesante. Allí una vez más Jesús está haciendo eco de estas palabras del sabio Salomón. Por eso debemos prestarle atención. Pedro, en la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado a heredar bendición. La blanda respuesta quita la ira. Recuerda el tema de las inteligencias emocionales, querido hermano, querida hermana. Tú eres quien debes controlar tus emociones. No es otra persona la que controle tus emociones, sino tú misma debes controlar tus emociones. Tú mismo debes definir cómo responder ante cualquier situación. La otra persona te puede insultar y lo que sea, pero eres tú quien decides cómo responder ante esa situación. Y decides siempre responder con amor, responder con bondad, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo debe reinar en tu corazón. Ahora el versículo 2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Terrible lo que dice aquí el sabio, pero es importante que le prestemos atención. La sierva de Dios Elena de White dice: nuestras palabras afectan nuestro propio carácter, pero aún más poderosamente el carácter de otro. Solo el Dios infinito puede medir el daño que se hace con las palabras descuidadas. Esas palabras brotan de los labios y quizá no tengamos la intención de hacer daño alguno. Sin embargo, son el índice de nuestros pensamientos íntimos y dan resultados que favorecen el mal. ¿Cuánta desdicha se ha producido en el círculo familiar al hablar palabras irreflexivas y crueles? Las palabras ásperas causan encono en la mente quizá durante años y nunca pierden su efecto doloroso. Como cristianos, deberíamos considerar la influencia que tienen nuestras palabras en las personas con quienes nos relacionamos, ya sean creyentes o no lo sean. Se observan nuestras palabras y se hace agravio con expresiones irreflexivas. Ningún trato posterior con creyentes o incrédulos contrarrestará del todo la impresión desfavorable de palabras irreflexivas y necias. Nuestras palabras dan evidencia del tipo de alimento que nutre el alma. Nuestras palabras dan evidencia del tipo de alimento que nutre nuestra alma. Recuerda lo que dijo Cristo allí en Mateo capítulo 15: de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tú tengas en tu mente, eso es lo que sacas. Las palabras son las que contaminan. Lo que tú hablas, eso es lo que está diciendo Jesús. No es lo que tú comes, aunque Él no está hablando de los alimentos, pero utiliza los alimentos para dar una enseñanza espiritual poderosa. Porque los judíos allí en Mateo capítulo 15 estaban criticándolo, pues se sentaba a comer con las manos sucias. Decía, no hacían el rito, pero realmente no es que Jesús fuese desaseado. Lo que pasa es que el lavarse las manos para aquel entonces, para los fariseos, era una tradición tan tremenda, que antes de ellos sentarse a la mesa, iban a lavarse las manos y debía ser agua lo que cupiera en una cáscara y media de huevo allí, y entonces echaban, colocaban las manos así levantadas y empezaban a echarse agua desde la yema de los dedos que bajara hasta la palma de la mano, y no debía devolverse esa agua, sino que debía caer al piso. Tampoco debía escurrirse hacia el codo el agua, debía caer hacia el piso. Y luego que echaban el agua así, entonces se frotaban las palmas de las manos
así durante un tiempo, varias veces. Ese era el rito. Y era tan tremenda esa tradición, tan tremenda, y por eso te digo, no se hacía como aseo, sino como tradición. Y era tan tremenda que en los lugares donde no tenían agua, entonces hacían el mismo rito como si tuviesen agua, solamente hacían las mímicas. Nótese bien que esa práctica que estos hombres allí en Mateo 15 estaban defendiendo no tenía nada que ver con higiene o con aseo, no, era una práctica de tradición que estaban pasando por encima de la Biblia. Entonces Jesús le dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale. Ahora, como te dije, Jesús no está hablando de la comida. Él está utilizando la comida porque es lo que aquellos hombres vienen a hablarle, y utiliza la comida para dar un mensaje espiritual. Entonces, nuestras palabras son las que contaminan. Nuestras palabras son las que hieren. Y como te leí aquí en el texto de Elena de White, hay muchas palabras que salen de nuestra boca, destruyen a las personas y demoran muchos años. Dice, esas palabras brotan de los labios y quizá no tengamos la intención de hacer daño alguno. Sin embargo, son el índice de nuestros pensamientos íntimos y dan resultados que favorecen el mal. Las palabras ásperas causan encono en la mente quizá durante años y nunca pierden su efecto doloroso. Por eso, querido hermano, ten cuidado cuando hablas, utiliza bien tus palabras y, como te dije en el versículo 1, controla tus emociones. Controla tus emociones para que hables siempre palabras correctas. El sabio Salomón sigue aconsejando muchas cosas más. Solamente quería centrarme en estos 2 versículos porque es muy importante que le prestemos atención. Seamos personas correctas, seamos personas prudentes, que hagamos las cosas correctas y que vivamos de acuerdo a como Dios pide que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque el versículo 3 aclara todo, dice, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios está presente en todo lugar. Aunque tú veas y tú creas que nadie te está observando, Dios está ahí. Y esto también se refiere para cuando tú estés pasando una crisis, una dificultad, un momento doloroso, duro. Dios está allí, querido hermano, te ve, te observa. Él te puede ayudar. Solamente debes confiar en Cristo. No te desesperes, no creas que Dios te ha abandonado. No, al contrario, Él está ahí, porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Todo está a la vista de Dios, dice Pablo. No hay nada oculto. Todas las cosas se presentan ante Él como desnudas. No hay nada oculto debajo del sol. Por eso, querido hermano, no te sientas mal. Dios está pendiente de tu situación. Aunque nadie lo sepa, aunque nadie te vea, aunque nadie te comprenda, Dios te comprende, Dios lo sabe y Dios te ve, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo puede. Confía en Cristo Jesús. El versículo 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Sé una persona alegre, porque Cristo está pendiente de ti. Sé una persona alegre, porque Cristo está pendiente de tu vida. Sé una persona alegre, porque tienes a un Dios poderoso que siempre te ve y que está pendiente de tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 15 del libro de Proverbios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!